9 frases que identifican a un elegido al instante. Si dices esto, cuidado. Hay frases que salen de tu boca sin que entiendas completamente por qué las dices. Palabras que aparecen en momentos donde otros callan. Expresiones que los demás escuchan con extrañeza, como si vinieran de otro lugar, de otra dimensión de comprensión. No es casualidad. Nunca lo fue. La mayoría de las personas habla para llenar el silencio. Pero hay quienes hablan desde algo más profundo. Desde una verdad que no aprendieron en ningún libro, que no copiaron de nadie, que simplemente saben. Y esas personas, cuando abren la boca, revelan algo que no pueden esconder por mucho tiempo. Pocos lo reconocen en sí mismos, menos aún entienden lo que significa. Pero si hay frases en esta lista que salen naturalmente de ti, que reconoces como propias, necesitas prestar atención a lo que estás a punto de entender. Porque lo que vas a descubrir hoy no es información, es un espejo, y lo que verás en él podría cambiar para siempre la manera en que te entiendes a ti mismo. Quédate, lo que viene no es para todos. Capítulo 1. La frase del que ya no puede fingir que todo está bien. Algo en mí sabe que hay más que esto. Si alguna vez has dicho estas palabras, o algo parecido, en voz alta o solo en tu mente, detente un momento. Esa frase no es el resultado de una crisis. No es depresión. No es inconformidad vacía. Es una señal. Hay personas que pueden vivir toda su vida dentro del guión que el mundo les entrega. Trabajan, consumen, duermen, repiten. Y lo hacen con una paz que parece genuina, porque para ellos ese guión es suficiente. No hay nada malo en ellos. Simplemente están en otro nivel de camino. Pero tú no pudiste quedarte ahí. En algún punto, algo dentro de ti levantó la mano y dijo, esto no es todo. Y lo más interesante no es que lo pensaste, es que lo sentiste en el cuerpo. Como una incomodidad que no tiene nombre claro, como un hambre que la comida normal no calma, como una nostalgia de algo que nunca has tenido, pero que reconoces. Ese reconocimiento es la primera marca de un elegido, no la perfección, no la ausencia de dudas, sino la incapacidad de conformarse con una vida que se siente incompleta, aunque por fuera lo tenga todo. Los elegidos no buscan más porque son ambiciosos, buscan más porque algo en ellos recuerda que fueron diseñados para más. Y esa memoria, aunque no sea consciente, habla. Habla a través de frases como esta. Pero esta es solo la primera, y las siguientes se van poniendo más reveladoras. Capítulo 2. La frase que asusta a quienes viven en la superficie. No pertenezco a este lugar. No lo dices con orgullo. No lo dices para diferenciarte. Lo dices porque es lo que sientes cuando estás rodeado de ruido que no te dice nada. Cuando estás en medio de una multitud y te sientes más solo que en el silencio. Cuando observas cómo funciona el mundo y algo en ti lo reconoce como incompleto. Esta frase ha salido de la boca de profetas, de artistas incomprendidos, de líderes espirituales antes de que descubrieran su misión. No porque fueran superiores a los demás, sino porque su sintonía interna estaba calibrada para otra frecuencia. Y vivir en una frecuencia diferente a la de tu entorno produce exactamente esa sensación. La del que no encaja. A lone figure standing at the edge of a dark cliff at night, gazing into an infinite void below, surrounded by swirling black storm clouds, painted in the style of dark Baroque oil painting with heavy impasto texture and deep chiaroscuro shadows. Capítulo 3. La frase del que siente sin que le expliquen. Yo ya sabía que esto iba a pasar. No lo dices para presumir. De hecho, muchas veces ni siquiera lo dices en voz alta, porque sabes cómo suena. Pero lo piensas. Y lo piensas con una certeza que no puedes justificar lógicamente.
Hay momentos en que algo en ti anticipa, un encuentro, una pérdida, un cambio, una conversación que todavía no ocurrió. Y cuando finalmente ocurre, no te sorprende, te confirma. Y esa confirmación es seguida por una pregunta silenciosa que nadie más en la habitación parece estar haciéndose. Los elegidos operan con un sistema interno de percepción que va más allá de la lógica ordinaria. No es magia, es sensibilidad espiritual. Es la capacidad de leer lo invisible, de percibir lo que está por debajo de la superficie de los eventos, de conectar puntos que otros ni siquiera ven como puntos. Esta percepción puede sentirse como una carga cuando nadie a tu alrededor la tiene, cuando intentas explicar lo que sentiste y te miran como si hablaras otro idioma, cuando aciertas tanto que empiezas a guardarlo para ti, porque la incomprensión duele más que el silencio. Pero esa percepción no está ahí para hacerte sentir solo. Está ahí porque fuiste equipado con herramientas específicas para una función específica. Y el siguiente capítulo habla de algo que confirma exactamente eso. Capítulo 4. La frase que revela una carga invisible. Siento el dolor de los demás como si fuera mío. Esta frase no la dicen los débiles. La dicen los que cargan un nivel de empatía que no eligieron conscientemente, pero que no pueden desactivar. Entras a un lugar y sientes la energía antes de ver los rostros. Alguien te dice que está bien y tú sabes que no lo está. Te acercas a personas rotas sin que te lo pidan, y cuando te alejas de una conversación difícil, llevas contigo algo de ese peso. Como si hubiera una transferencia que nadie autorizó, pero que ocurre de todas formas. Esto ha llevado a muchos elegidos a creer que algo está mal con ellos, que son demasiado sensibles, que deberían endurecer la piel, poner límites más fríos, dejar de absorber lo que no les pertenece. Y aunque los límites son necesarios, la sensibilidad en sí misma no es un error del sistema, es una característica de diseño. Los que fueron llamados a sanar, a guiar, a iluminar, necesitan sentir lo que los demás sienten, no para quedarse atrapados en ese dolor, sino para reconocerlo, nombrarlo y transformarlo. La empatía del elegido no es debilidad, es precisión espiritual. El problema es que cuando nadie te enseña a manejar ese don, termina sintiéndose como una condena. Y muchos que dicen esta frase han pasado años cargando pesos que no les corresponden, sin entender que lo que sienten tiene un propósito mucho más. Capítulo 5. La frase del que fue formado en el fuego. He perdido tanto, y aún así aquí estoy. No lo dices con amargura, o al menos, ya no. Porque hubo un tiempo en que sí había amargura. Hubo un tiempo en que las pérdidas se acumulaban de una manera que parecía desproporcionada, injusta, imposible de explicar con ninguna lógica de causa y efecto. Personas, oportunidades, versiones de ti mismo que creías que iban a durar. Certezas que se disolvieron, planes que colapsaron. Y después de cada pérdida, algo en ti esperaba romperse definitivamente, pero no lo hizo. Eso no es suerte, eso es evidencia. Los elegidos no son los que nunca caen, son los que caen de maneras que deberían ser definitivas y se levantan con algo diferente en los ojos, no con la misma ingenuidad del antes, sino con algo más denso, más real, más irrompible, como el metal que solo adquiere su dureza verdadera después de haber pasado por el fuego suficientes veces. Tus pérdidas no fueron accidentes cósmicos, fueron procesos de formación. Cada cosa que se fue porque ya no correspondía a lo que está haciendo. Y aunque en el momento dolió como una amputación, con el tiempo reconoces que lo que quedó es exactamente lo que necesitas para lo que viene. Esta frase, aquí estoy, es una de las más poderosas que puede pronunciar un elegido, porque no la dice el que nunca fue tocado por el dolor. La dice el que fue tocado profundamente y eligió, en algún nivel, seguir. Y ese seguir tiene un destino, uno que empieza a hacerse visible en la siguiente frase.
Capítulo 6. La frase del que tiene claridad donde otros tienen caos. Siento que fui puesto aquí para algo específico. No sabes exactamente qué es todavía. O tal vez sí lo sabes, pero tienes miedo de decirlo en voz alta, porque suena demasiado grande. Suena presuntuoso. Suena como algo que no mereces afirmar. Pero la sensación está ahí, persistente, quieta, sin urgencia pero sin desaparecer. Como un hilo invisible que tira suavemente cada vez que te alejas demasiado de tu camino real. Una convicción interna de que tu presencia en este tiempo, en este lugar, no es aleatoria. Lo que casi nadie entiende sobre los elegidos es que esta certeza no viene del ego. El ego necesita validación externa, aplausos, reconocimiento. Esto que sientes no pide nada de eso. Es más silencioso, más firme. Es una especie de conocimiento tranquilo que no depende de que nadie más lo confirme. Y precisamente por eso desorienta a quienes no lo tienen, porque no puedes explicarlo con argumentos que suenen razonables. No puedes demostrarlo con un currículum. Solo puedes vivirlo y dejar que el tiempo haga visible lo que tú ya llevas tiempo sabiendo por dentro. Esta frase es la que más trabajo cuesta decir en voz alta, pero también es la que más libera cuando finalmente se pronuncia sin vergüenza, porque declararla no es arrogancia, es alineación. Y cuando esa alineación se activa, produce algo muy específico que aparece en la siguiente frase.